Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes. El lunes escuchamos a nuestro hermano Misael, que nos compartió una reflexión que tiene bastante que ver con el mensaje que hoy les quiero compartir. Y siempre es mi opinión que cuando se van repitiendo los mensajes, o no repitiendo los mensajes, sino que la esencia del mensaje eh, es la misma, es porque el Señor nos está hablando, nos está diciendo algo que tenemos que cumplir. Y por eso me hacía acordar a Misael el lunes cuando compartió la palabra, de justamente el mensaje que hoy les quería compartir. Si vamos a el libro de Éxodo, capítulo 4, capítulo 5. En nuestra Reina Valera, el título es Moisés y Aarón ante Faraón. El capítulo 1 dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Muy bien, si vamos ahora a el versículo 4, dice: entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. En el versículo 6 y 7 dice que Faraón manda a los capataces de la obra. Los israelitas se dedicaban a la fabricación de ladrillos, y les dice que les va a imponer más carga. En el versículo 8 le dice: y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Capítulo 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos. Lo que es interesante en este capítulo 5 es en el versículo 8, cuando Faraón dice: porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Y muchas veces es la voz del mundo, está la voz del Faraón. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado y nos han dicho de si en vez de estar sirviendo a Dios no podríamos estar haciendo otra cosa mejor? Si en vez de estar en la iglesia los domingos podríamos estar haciendo otra cosa, saliendo a pasear con la familia. Tené cuidado que si servís a Dios y estás mucho tiempo en la iglesia, tu familia la vas a descuidar. Tené cuidado cuando nuestras familias están en el camino del Señor. Muchas veces ese mensaje lo hemos recibido, y si nosotros no estamos firmes en la fe, y puede que empecemos a creerles, nos puedan convencer un poco, y empezamos a enfriarnos, a alejarnos un poco de la comunión con Dios, y muchos también a enfriarnos y alejarnos del servicio. Porque eso es lo que quiere el mundo y es lo que quería Faraón. Dice: ustedes están ociosos, o sea, están todo el día al vicio y todo el día pensando cosas al vicio, cosas que no producen nada. Entonces vayan a trabajar. ¿Qué es eso de andar sirviendo a Dios? Es como decir: deja de servir a Dios, trabaja, progresá, mantener tu familia, seguir para adelante, realizate como profesional, o realizate con tu negocio, con tu oficio, dedícate a disfrutar la vida. ¿Y qué es eso de andar sirviendo al Señor? El mayor problema es que no es tanto que el mundo nos vaya a decir eso, porque nosotros sabemos que el mundo va a reaccionar de esa forma.
nosotros también tuvimos en el mundo en otro tiempo. El problema es cuando nosotros tenemos ese pequeño faraón dentro nuestro que nos habla de la misma forma. A veces nosotros estamos orando y cuando comenzamos a hablar con el Señor, intentamos poner todo nuestro corazón en la oración y aparecen esos pensamientos que nos llevan a decir, uy, tendría que estar haciendo tal cosa, no pagué esto, no pagué lo otro, tengo que llamar a fulano de tal y nos vamos para cualquier lado, ponemos toda nuestra fuerza para volver a ese momento de oración y ese momento de comunión con el Señor y muchas veces tenemos una lucha muy fuerte entre esos pensamientos. Recordémonos también de Marta, cuando se queja delante del Señor pidiéndole que mira, mi hermana está ahí escuchándote y no me ayuda. O sea que es algo muy común que nos puede pasar a nosotros, que ese pequeño faraoncito salga dentro nuestro y nos empiece a poner ideas que no son muy buenas. Entonces eso puede también confundirnos bastante porque ya no es el exterior el que nos trata de convencer de eso, sino es nuestra carne que todavía intenta luchar, poner fuerza y oponerse a la piedad y a la obra del Espíritu. Entonces es ahí en ese momento en que comenzamos a luchar y a debatirnos con estos pensamientos que son totalmente contradictorios. Y a veces nos cuesta mucho la oración, nos cuesta mucho a lo mejor concentrarnos y sentarnos a leer y estudiar la palabra y a veces ese pequeño faraoncito nos convence tanto que decimos, bueno, voy a dejarlo para la hora de la noche, así cuando esté tranquilito y llega la hora de la noche, después de que tuvimos un día sumamente atareado, nos sentamos o generalmente nos metemos en la cama, intentamos orar un poquito y apenas leemos algo ya no quedamos dormidos o no entendemos nada de lo que leemos y decimos estoy muy cansado, lo cierro y me acuesto. Yo hace años, en la primera iglesia donde me congregaba, la tenía, está todavía, la congregación a 2 cuadras de mi casa, y cuando los domingos llovía, en verano, con esas lluvias muy fuertes, yo no iba, porque me justificaba que me iba a mojar, está lloviendo de una forma terrible la calle, todos nosotros sabemos lo que son las calles de Córdoba, cómo se inundan, entonces, ¿para qué ir? Y un día pensaba que si yo de lunes a viernes voy a mi trabajo caminando, camino cerca de 3 kilómetros y lo hago con frío, con calor y muchísimas veces en diciembre o febrero, marzo, lo he hecho bajo lluvias torrenciales a las 6 de la mañana cuando me voy caminando, para un trabajo que va a ser por un tiempo, porque no voy a estar toda mi vida trabajando, y para el Señor que dio su vida, perdón, por mí, no voy a hacer un pequeñín esfuerzo de caminar en 2 cuadras hasta donde tengo la iglesia, donde está el salón de la iglesia, donde está el templo, con lluvia o con frío. Yo creo que vale la pena y vale la pena mucho más el Señor que solamente hacer el esfuerzo de caminar 2 cuadras. Desde ese momento cambié mi postura con respecto a eso, porque es contradictorio que si soy hijo de Dios y si Cristo Jesús dio su vida por mí sin murmurar, sin quejarse, y lo hizo por amor,
por amor yo no puedo hacer algo tan pequeñito como eso, y yo creo que sí. Entonces, si nosotros analizamos nuestras conductas con respecto al servicio y con respecto a nuestra vida en Cristo, ¿qué es nuestra vida? Nuestra vida pasada ya dejó de ser, las cosas fueron hechas nuevas, nuestra vida es nueva, tenemos una nueva forma de hablar, una nueva forma de pensar, tenemos un padre, tenemos una familia y tenemos una tarea que cumplir. Ya no somos lo que éramos. Por lo tanto, si no tenemos plena conciencia de eso, podemos entrar en esos errores. Esta cuestión, esta necesidad de replantearnos continuamente y de ver continuamente nuestras acciones, nuestros pensamientos con respecto a nuestra verdadera vida, que es la vida de servicio, la vida en Cristo, que es una vida para servir a Dios y para honrar a Dios y para glorificar a Dios y para dar testimonio ante el mundo de Cristo Jesús. Si tenemos esos pensamientos contradictorios, esas actitudes contradictorias, esos pequeñitos faraones que van apareciendo, tenemos que eliminarlos justamente, tenemos que revertir esa situación para justamente llevar una vida coherente, una vida libre de contradicciones en nuestra vida y nuestro camino en Cristo. Entonces pensaba un poquito sobre esto. Ustedes están ociosos, ¿por qué no se dedican a trabajar? Tené cuidado que vas a perder a tu familia. ¿Qué va a decir tu esposa que también está en el camino del Señor? Que estás todo el día leyendo, orando, alabando al Señor, sirviendo, predicando. ¿Qué diría nuestro Señor Jesucristo? Fundamental, nuestro ejemplo, nuestro Señor, nuestro amigo. Entonces vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo con respecto a eso. Si vamos a Juan capítulo 4, versículo 34, en el contexto, en el título, nuestra Reina Valera es Jesús y la mujer samaritana. Jesús está en la ciudad, llega a la ciudad de Sicar, una ciudad que estaba en Samaria, se sienta junto al pozo que había abierto Jacob. La palabra del Señor dice que él estaba cansado del camino y se sentó junto al pozo. Y ahí viene la mujer samaritana y él entra en diálogo con ella. En el versículo 8 dice que los discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo para comer. Bien, en el capítulo 34 dice que Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Veamos un poquito más arriba. Dice que vinieron los discípulos y se maravillaron de que estaba hablando con una mujer. Después, los discípulos, en el versículo 31 dice, los discípulos le rogaron diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Acá hay una cosita interesante. A mí me gusta mucho buscar las palabras en su idioma original. Es muy interesante porque uno puede comprender mucho más. No nos olvidemos que del griego lo han traducido al castellano y acá el Nuevo Testamento, ¿no? Y es muy interesante ver la palabra en el idioma original. Por eso me gusta mucho. En el idioma original, en griego, esta palabra que usan los discípulos que le rogaban, o sea, le estaban rogando, no le estaban diciendo, maestro, come maestro, le estaban rogando que comiera. Esa palabra rogar es utilizada solamente cuando alguien inferior, en rango inferior, pide, ruega
a alguien de rango superior. O sea, no es una persona pidiéndole a otra, es un inferior pidiéndole a un superior. Es como cuando el súbdito pedía algo al rey. Se usaba ese término, que nosotros acá en la Reina Valera lo traducen al castellano, perdón, se traduce como rogar. Incluso cuando Jesús le dice a Pedro, yo ruego para que tu fe no falte, ese rogar que usa Jesús es un término que significa cuando alguien de una jerarquía superior ruega o pide algo a otro de la misma jerarquía. Es el caso de cuando un rey solicita algo a otro rey. Es Jesús, Dios, rogándole a Dios. Es en ese versículo, en ese pasaje en que Jesús dice que Satanás le ha pedido para zarandearlo y él va a rogar, Jesús va a rogar para que no le falte la fe. Ese rogar que usa Jesús es Dios rogando a Dios, un superior hacia otro. Se usaba ese término para un rey rogando o pidiendo algo a otro rey. En este es distinto, los dos se traducen como rogar, pero este es un inferior pidiéndole algo a un superior, donde se denota obviamente que Jesucristo, como nosotros lo sabemos, es Dios hecho hombre. Por eso este término de rogar es un inferior rogándole a un superior, un súbdito clamando y rogando a su rey. A pesar de que rogaban de que comiera, Jesús le dice que tengo una comida que comer que ustedes no saben. Dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y en el versículo 34 les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora bien, volviendo a las palabras en griego, en el versículo 32, cuando Jesús dice, yo tengo una comida que comer, esa palabra comida se traduce como alimento o vianda, lisa y llanamente. Pero en el versículo 34, cuando dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, esa palabra que en castellano se traduce como comida, tiene el significado de alimento sólido en contraposición con la leche, en contraposición con un alimento líquido. Es un alimento sólido, un alimento sustancioso, es un alimento tremendamente nutritivo, en contraposición con un alimento livianito, líquido, suave como la leche. El alimento, la comida que él tenía que comer, eso sólido, eso de peso, eso sustancioso, era hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjense, Faraón le decían, ustedes están ociosos, ¿qué es eso de andar sirviendo a Dios? Vayan y pónganse a trabajar, vam. Y el Señor Jesús dice, tenía hambre, muchísima hambre, estaba cansado, tenía sed, los discípulos le ruegan que comiera y él les dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la postura de nuestro maestro. El discípulo, nosotros somos discípulos de Cristo, el discípulo se diferencia del alumno. El alumno aprende, pero queda ahí. El discípulo aprende, pero está con su maestro y quiere imitar en todo a su maestro. Por eso los discípulos iban con Jesús a todas partes. No eran alumnos que recibían sus lecciones y después cada uno se iba a su casa y las aplicaban si podían o no. Los discípulos, igual que nosotros, andan con Jesús. No solo estudian, sino que andan con Él y en Él. Por lo tanto, nuestro maestro, que es nuestro mejor ejemplo, nos dice que él tenía que comer una comida sustanciosa, bien nutritiva, y esa comida era hacer la voluntad del Padre que lo envió y a que acabara la obra.
Sin comida nosotros estamos muertos. Sin comida no hay cuerpo que aguante. No hay cuerpo que aguante. Indefectiblemente, un cuerpo que no come, muere. No soporta mucho tiempo. Nosotros tenemos un alimento que nos nutre y que nos tiene que mantener vivos y que lo tenemos que comer, que es justamente hacer la voluntad del Padre y que terminemos la obra. Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, dijo: consumado es. Ya había terminado su obra. Consumado estaba. Nos queda a nosotros, y puede ser que nosotros, cuando llegue el momento de cerrar nuestros ojos, podamos decir: consumado es. O si nos toca que nos vamos antes de la muerte, nuestro Señor Jesucristo nos viene a buscar, podamos decir lo mismo, podamos decir: consumado es. O podamos decir, como dijo Pablo en 2 de Timoteo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Puede ser que nosotros podamos decir lo mismo. Ese es nuestro fin, hacer la voluntad del Padre. No tenemos otra cosa que hacer que la voluntad de Dios. Hemos sido llamados para hacer la voluntad de Dios. Somos hijos de Dios para hacer la voluntad de Dios. Somos discípulos de Jesucristo para hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios tengo que hacer oído sordo al mundo cuando me dice que deje de perder el tiempo, deje de estar ocioso, de pensar locuras, de perder el tiempo en la iglesia, en el servicio, en leer, en alabar al Señor, en orar, y ponete a trabajar, conseguí una linda casa, un lindo auto, vestite bien, realizate como profesional, realizate como persona. Total, Dios es bueno, Dios te va a entender, listo, te va a perdonar, está todo bien. Y nosotros sabemos que no es así, eso es lo que el mundo cree. Nosotros tenemos una comida que comer y es hacer la voluntad del Padre. Y nuestro Padre habla en serio. Nuestro Padre habla en serio. Por eso es mi anhelo que todos nosotros podamos decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Para eso tenemos que dejar esas voces de lado y ese pequeño faraoncito que tenemos adentro, callarlo inmediatamente cuando aparezca. ¿Y cómo lo vamos a callar? Poniéndonos de rodillas, orando al Señor y pidiendo para que el poder del Espíritu Santo obre en nosotros y se ponga encima de todos nuestros pensamientos carnales y que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Justamente ¿para qué? Para hacer lo único que tenemos que hacer, que es la voluntad del Padre, y acabar su obra. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos dio una obra para hacer y tenemos que acabar. Así que ese es el mensaje que les quería dar, hermanos, que nos pongamos a trabajar en la obra más maravillosa, que es la obra de Dios. Para eso nos ha llamado. No escuchemos las voces del mundo, no escuchemos ese pequeñito faraón que está dentro nuestro y sigamos adelante con la vista puesta en nuestro Señor Jesucristo, para que el día de mañana estemos felices de haber cumplido con la obra que el Señor nos mandó. Ese es el mensaje para esta noche. Dios los bendiga. Vamos a estar como todas las noches orando fundamentalmente por el pastor, como siempre. Nunca nos cansemos de orar por nuestro pastor, porque es el que tiene la tremenda responsabilidad de conducir a este pequeño rebaño del Señor durante este peregrinaje en la tierra.
oremos por quienes nos ministran en la congregación, por los distintos ministros, y oremos los unos por los otros, fundamentalmente para que todos lleguemos al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos dar testimonio de nuestro Señor con nuestra vida. Y fundamentalmente por el motivo de hoy los invito a orar por esto que hoy les he compartido, que es la imperiosa necesidad de hacer la obra que nuestro Señor nos mandó, de cumplir su voluntad, que para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido creados. Hermanos, vamos a hacer una oración y luego aquellos que puedan venir, estaremos orando en el templo, y los que no, orando en sus casas. Recordemos siempre que, como decía ayer en el mensajito que subí a la congregación, cuando Moisés llegó a donde estaba la zarza, el Señor le dijo que se descalzara, porque ese era suelo santo. Un pedacito de desierto, sucio, polvoriento, que no tenía nada de especial, se convirtió en tierra santa, porque la presencia de Dios estaba ahí. Y nuestro Señor Jesús dice que donde 2 o 3 estén reunidos ahí en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. En ese momento, el lugar donde estemos orando los 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, ese lugar se convierte en tierra santa, en una porción del cielo. Y es hermoso, y es una bendición, y no hay que perdérselo. Oremos en congregación, oremos juntos. Más allá de que cada uno oremos en nuestras casas a la misma hora, pero los discípulos también lo podrían haber hecho, de decir, bueno, cada uno ora en su casa, pero sin embargo en el libro de los Hechos cuentan que ellos continuamente estaban en el templo y continuamente estaban en sus casas compartiendo el pan y la oración en comunión. Así que los invito a que vengan los miércoles a orar. Dios los bendiga, que tengan hermosa noche, y vamos a orar. Señor y Padre misericordioso, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra, Señor. El Dios del cielo, oramos para que sea tu Espíritu Santo el que esté tomando el control de nuestra vida, Señor. Que todos los pensamientos que el mundo y que nosotros mismos podamos tener que nos quieran alejar del servicio sean completamente echados fuera de nuestro corazón, Señor. Rogamos para que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza, Señor, y la guía para hacer lo único que tenemos que hacer y lo más hermoso que podemos hacer, que es cumplir tu voluntad, Señor, es acabar la obra que nos mandaste a hacer, Padre. Rogamos que tu Espíritu Santo nos fortalezca, Señor. Te damos gracias, Padre. En el precioso nombre de Jesús hemos orado. Amén. Hermanos, que tengan buenas noches y nos veremos el domingo a las 11 en el culto. Dios los bendiga. Un abrazo grande.